Hola, soy Ana. Y yo soy Lizo, y juntos te damos la bienvenida a Psicoexplicado. Empecemos. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las críticas más reveladoras y, la verdad, más radicales que se han hecho a la educación moderna, la de Jean Piaget. Vamos a usar su obra Psicología y Pedagogía para entender una visión que de verdad podría cambiar por completo nuestra forma de pensar sobre qué es aprender. Piaget arranca con una pregunta que es brutalmente directa. ¿Qué nos queda de todo lo que aprendimos en la escuela después de 10 o 20 años? Pensemos un momento, en esas fórmulas, esas fechas, esos conceptos. ¿Cuánto de eso sobrevive en nuestra mente? Y ojo, esta no es una pregunta para deprimirnos, es que expone un problema de fondo, la tremenda ignorancia que tenemos sobre si lo que hacemos en las aulas realmente funciona a largo plazo. Y esto nos lleva directo al primer gran diagnóstico de Piaget. El sistema educativo, en gran medida, opera a ciegas. Su argumento es tremendo. A pesar de la gigantesca inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, no tenemos datos serios sobre qué es lo que los alumnos de verdad retienen. Así, la educación se convierte casi en un acto de fe, y no en una ciencia con resultados que podamos medir y mejorar. Miren, para que se entienda la magnitud de esto, Piaget señaló algo que es alarmante. Durante 30 años, entre 1935 y 1965, nadie se dedicó seriamente a medir el impacto real y duradero de la enseñanza. Es como si una empresa gigante operara por décadas sin saber si su producto principal funciona. Y aunque ha pasado tiempo, esta ceguera, en cierto modo, todavía persiste. Y claro, esto nos mete de cabeza en lo que Piaget llamó el círculo vicioso de los exámenes. Pensemos, se supone que un examen mide lo aprendido, ¿no? Pero en la realidad, la enseñanza se deforma por completo para tener un solo objetivo: pasar el examen. El fin ya no es la comprensión profunda, sino la memorización a corto plazo para sacar una buena nota. Es decir, la misma herramienta que usamos para medir corrompe totalmente el proceso que quiere evaluar. Ahora, pasemos al segundo gran síntoma de esta crisis que para Piaget es absolutamente central: el rol de evaluado del educador. Él argumenta que la falta de prestigio intelectual del docente no es solo una consecuencia del problema, es una de sus causas principales. La comparación que hace Piaget es clarísima. Por un lado, un médico. Se basa en una ciencia, investiga, tiene autonomía. Lo mismo un ingeniero. Pero, ¿y el docente? Muchas veces se le ve como alguien que simplemente aplica un programa que le dictan desde arriba, desde el Estado. No se le ve como un especialista que investiga, que crea, que innova en su propio campo. Y para rematar este punto, Piaget señala una paradoja que da mucho que pensar. Las mayores revoluciones en la pedagogía casi siempre vinieron de gente de afuera. Filósofos como Rousseau o Dewey, médicas como Montessori, ellos transformaron la educación. Mientras tanto, la propia profesión docente, con millones de personas trabajando en ella, lucha por generar su propia élite de investigadores e innovadores. Y así llegamos a la pregunta del millón que plantea Piaget. ¿Por qué la pedagogía es, en tan poca medida, obra de los propios pedagogos? ¿Cómo es posible que una profesión tan masiva no produzca su propia vanguardia de investigación como lo hacen la medicina o la ingeniería? Es una pregunta potentísima. Bueno, si ese es el diagnóstico, ¿cuál es la solución que propone Piaget? Ojo, no es un pequeño ajuste, es un cambio total de paradigma. Es una forma radicalmente nueva de entender cómo funciona la mente y qué significa de verdad conocer algo. A ver, el sistema tradicional se basa en una idea muy simple, casi de sentido común, que Piaget va a atacar de raíz: la idea del conocimiento como una copia. Esta visión ve la mente como un espejo pasivo o como un frasco vacío que hay que llenar. Si la información se presenta bien, se da por hecho que el alumno, simplemente la va a absorber y listo. Y aquí, justo aquí, es donde Piaget introduce su revolución. Para él, conocer no es copiar, es construir. Conocer un objeto no es mirarlo pasivamente, es actuar sobre él, es transformarlo en la mente para entender cómo funciona esa transformación. La mente no es un espejo, es un sistema de operaciones, es una constructora. Esta cita del propio Piaget lo resume perfectamente. Conocer es asimilar lo real a estructuras de transformaciones, elaboradas por la inteligencia. En otras palabras, no somos receptores pasivos de conocimiento, lo construimos activamente al organizar y darle estructura a la realidad a través de nuestras propias operaciones mentales.
Muy bien, si la mente es una constructora, la pregunta lógica es, ¿y cómo aprende a construir? Piaget dedicó su vida entera a responder esto y nos dejó un mapa increíblemente detallado de cómo se desarrollan paso a paso las estructuras de la inteligencia. Él identificó 4 grandes etapas. Empezamos con la inteligencia sensoriomotora, que es un saber práctico, de acción pura. De ahí pasamos al pensamiento preoperacional, donde aparecen los símbolos, pero la lógica todavía no es muy rigurosa. Luego vienen las operaciones concretas, donde ya hay un pensamiento lógico, pero siempre pegado a objetos que podemos tocar y ver. Y finalmente, las operaciones formales, que nos abren la puerta al razonamiento abstracto, a las hipótesis. Lo revolucionario aquí es que el pensamiento de un niño es cualitativamente diferente al de un adulto. No es solo una versión con menos datos. Entonces, la conclusión de todo esto es transformadora. La mente de un niño o de un joven no es un recipiente vacío, es un sistema activo que va construyendo, etapa por etapa, estructuras lógicas cada vez más complejas. Y esto significa que cualquier método de enseñanza que quiera ser eficaz tiene que adaptarse a las herramientas mentales que el estudiante ya tiene en cada momento de su vida. Y esto nos lleva al punto clave. Ok, la teoría es fascinante. Pero, ¿qué significa todo esto para el salón de clases? La respuesta de Piaget es radical. Significa que tenemos que darle un giro de 180 grados a la pedagogía, pasar de un enfoque pasivo a uno verdaderamente activo. Piaget usa una metáfora que es demovedora. Dice que la enseñanza tradicional es como querer aprender a nadar mirando a los que nadan desde la orilla. El aprendizaje de verdad, igual que nadar, exige meterse al agua, exige actuar. No se puede entender algo de verdad sin hacerlo, sin construir uno mismo ese conocimiento. Aquí se ve el contraste clarísimo. El método pasivo se enfoca en recibir verdades ya cocinadas, donde la memoria es la herramienta principal. En cambio, el método activo se centra en el proceso de redescubrir esas verdades. Convierte al estudiante en una especie de científico que experimenta, que construye y que verifica usando su propia inteligencia como herramienta. Y aquí Piaget señala una oportunidad gigantesca que estamos perdiendo. Entre los 11 y 15 años, cuando se desarrollan las operaciones formales, el adolescente adquiere de forma natural las herramientas del pensamiento científico. Puede crear hipótesis, experimentar, aislar variables. Pero la escuela, en lugar de aprovechar ese potencial, muchas veces sigue enseñando la ciencia como si fuera un catálogo de hechos para memorizar. Bueno, y ya para ir cerrando, vamos a ver cómo todas estas ideas se unen en la visión de Piaget sobre cuál es el objetivo final, el propósito último de la educación. Para Piaget, el objetivo principal de la educación no es la conformidad, es la creación. No se trata de formar personas que simplemente sepan repetir lo que hicieron las generaciones pasadas, sino de formar mentes que sean capaces de crear, de innovar, de hacer cosas nuevas. Una educación basada en estas ideas no busca formar simplemente eruditos, sino creadores, innovadores, verificadores. Busca formar mentes críticas que no se traguen la información pasivamente, sino que tengan la capacidad de ponerla a prueba y, si hace falta, de reconstruirla desde cero. Y esta es la idea final que lo resume todo. El objetivo no es poblar la memoria, es formar la inteligencia misma. Se trata de construir las estructuras del pensamiento, no de llenarlas de datos que, como vimos al principio, muy probablemente el tiempo se va a encargar de borrar. Cerramos con una pregunta, para que nos quede resonando. A la luz de todo lo que hemos visto con Piaget, ¿el sistema educativo que conocemos nos está formando para repetir o para inventar? La respuesta que le demos a esa pregunta define no solo nuestro futuro, sino el de toda la sociedad. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte ahora a nuestro canal. ¡Adiós!